Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenido al episodio 245. En esta ocasión nos trasladamos a Colombia para aprender cosas nuevas mientras escuchamos a David Vélez, un empresario que hace un año ocupaba el puesto 199 en la lista Forbes de las personas más ricas del mundo. En ese momento se le calculaba un patrimonio neto de casi 11.000 millones de dólares. La buena noticia es que para mejorar tu español no necesitas esa enorme cantidad de dinero, todo lo contrario. Cualquier persona puede acceder a las clases online de la Escuela de Español 15TC porque tienen un precio realmente bueno. Aunque yo diría que hay una cosa todavía mejor que el precio, y es la garantía que ofrece una escuela con tantos años de experiencia como 15TC. Además, se trata de una escuela en la que puedes confiar con total seguridad, porque detrás están mis amigos Iñaki y Sergio. Ellos te van a tratar como si fueras parte de su familia y te van a ayudar en todo momento para que no tengas ningún problema a la hora de reservar tus clases. Pero el primer paso tienes que darlo tú. Así que entra en la página web de la escuela y elige el día y la hora que prefieras para dar un salto de calidad a tu español. Te recuerdo la dirección www.15tc.es. Es el mejor regalo que puedes hacerte este verano. Y si tienes cualquier duda, ponte en contacto con mis amigos en la siguiente dirección de correo electrónico: info@15tc.es. David Vélez nació en Medellín, Colombia, en 1981. Desde pequeño mostró interés por los negocios. De hecho, a los 4 años ya trabajaba de alguna forma en la fábrica de su tío, donde organizaba botones. Con el dinero que ganó compró una vaca y con el tiempo esa vaca se convirtió en un pequeño rebaño. O sea, en un conjunto o en un grupo de vacas. Esa historia la contará luego en la entrevista. Cuando tenía 9 años, su familia se mudó a Costa Rica. Allí estudió en un colegio alemán. Más tarde pasó un año en Alemania estudiando matemáticas. Luego viajó a Estados Unidos para estudiar ingeniería en la Universidad de Stanford. Más adelante también hizo un máster en administración de empresas en esa misma universidad. Normalmente se conoce al máster en administración de empresas como MBA, en español, claro. Después de graduarse, trabajó en varias empresas financieras importantes como Morgan Stanley, General Atlantic, Goldman Sachs y Sequoia Capital. En 2011, Sequoia lo envió a Brasil para abrir una oficina en Sao Paulo. Allí tuvo una mala experiencia al intentar abrir una cuenta bancaria. El proceso fue lento, complicado y costoso. Y esa experiencia le dio una idea: crear un banco digital, sin oficinas físicas, fácil de usar y sin tarifas altas. Así nació Nubank en 2013. Lo fundó junto con 2 socios, una empresaria de Brasil y un empresario de Estados Unidos. Al principio solo ellos usaban el servicio porque no era conocido, pero poco a poco Nubank creció. De hecho, en 2019 ya tenía más de 12 millones de clientes y en 2023 llegó a tener 90 millones de usuarios entre Brasil, México y Colombia. David Vélez se convirtió en uno de los empresarios más exitosos de América Latina. En 2024, la revista Forbes lo incluyó entre las personas más ricas del mundo, con una fortuna cercana a los 11.000 millones de dólares, como te decía al principio.
Además de ser empresario, David también es filántropo, es decir, una persona que ayuda a los demás sin esperar nada a cambio. De esa forma, en 2021, tanto él como su esposa firmaron el compromiso de donar la mayor parte de su riqueza a causas sociales. Tienen 3 hijos y viven entre Brasil y Estados Unidos. Por último, debes saber que en 2024 el Congreso de Colombia le otorgó la Orden de la Democracia Simón Bolívar, un reconocimiento a su trabajo como emprendedor. La entrevista que vamos a escuchar pertenece al canal del diario Cambio de Colombia y la periodista que realiza las preguntas se llama Patricia Lara. En esta pequeña conversación, David Vélez nos cuenta que su pasión por los negocios empezó cuando era muy pequeño. La escuchamos ya. Presta mucha atención. David, ¿qué hechos o qué enseñanzas de su infancia moldearon esa capacidad para emprender tareas en principio imposibles y para volverla realidad? Entonces, crecí en un ambiente de mucho emprendedurismo. Del lado de mi papá son 12 hermanos, todos emprendedores. Del lado de mi mamá también son 5 hermanos, todos emprendedores. Mi abuelo materno era emprendedor, mi abuelo paterno era emprendedor. Entonces crecí en un ambiente donde nadie tenía jefe. ¿Cómo es la historia de que a los 12 años tuvo una vaca? Yo no entendí si la vaca se la regaló su papá o le tocó comprarle la vaca al papá. Tenía mis ahorritos, yo trabajaba durante las vacaciones, trabajaba ahí, algunos fines de semana trabajaba ahí. Fui ahorrando regalitos del abuelo, fui ahorrando plata y un día vi que él tenía vacas y veía que las vacas se multiplicaban. Y dije, bueno, pero qué buen negocio. Yo también quiero una vaca. Entonces le compré, lo convencí que me vendiera una vaca. Fueron creciendo las vacas y a la hora de irme a la universidad cuando tenía 18 años, tenía 6 vacas. Me acuerdo que las vendí todas, $600. Era mucho dinero, andaba feliz con mis vacas. Entonces, ¿cuáles han sido sus modelos de identificación? ¿Su papá, sus tíos? Mi papá, mis tíos, mi mamá, mi mamá también, ella empezó desde que cuando tenía 3 4 años tenía un preescolar. Fue una fundadora de un preescolar pequeño donde me cuidaban a mí y a otros niños. Ella era la administradora, ella lo empezó desde cero, yo lo cuidaba. La forma de hablar de David Vélez refleja claramente su origen colombiano, especialmente en su uso, podemos decir, natural, cercano y expresivo también del español. Una de las características más notables es el uso de diminutivos, lo hemos escuchado, como ahorritos o regalitos. Y es que en Colombia los diminutivos no solo indican algo pequeño, sino que también transmiten cariño, familiaridad o incluso humildad. Pero luego más adelante, cuando lleguemos a ese fragmento para analizarlo, hablaré más de ese tema. También es muy característico en la forma de hablar de David Vélez el uso de expresiones coloquiales como le tocó para expresar una obligación o andaba feliz para describir un estado emocional. Estas formas son muy comunes en el español de Colombia y también en el de España, sobre todo la expresión le tocó o me toca, es algo que también repito yo a menudo. Además, David suele hablar con frases cortas y directas, sin estructuras gramaticales complicadas, que siempre se agradece en estos episodios. Pero la primera frase que vamos a analizar no es suya, sino, como te decía, de Patricia Lara, la periodista. Esta es la pregunta. David, ¿qué hechos o qué enseñanzas de su infancia moldearon esa capacidad para emprender tareas en principio imposibles y para volverla realidad? David, ¿qué hechos o qué enseñanzas de su infancia moldearon esa capacidad para emprender tareas en principio imposibles y para volverlas realidad? Esta es una pregunta, la verdad, bastante formal. Para hablar de situaciones terminadas en el pasado, la periodista utiliza el pretérito perfecto simple
del verbo moldear, que es moldearon. Y en este contexto, moldear se refiere a las experiencias que formaron o que dieron forma a la personalidad de David. Eso es moldear. Pero en sentido literal usamos el verbo moldear cuando, por ejemplo, estamos utilizando nuestras manos para darle forma a una escultura de barro, ¿no? O de cerámica. Ese es el sentido original del verbo moldear. También aparece el verbo emprender, que seguro que ya lo conoces, pero significa iniciar un proyecto, especialmente un negocio. Es una palabra clave en el mundo empresarial y luego también hablaremos de ello en el contenido extra de este episodio 245, un episodio exclusivo para los suscriptores de Se Habla Español en cualquiera de las plataformas. Y con la palabra emprender podemos poner el siguiente ejemplo. Quiero emprender un negocio de comida saludable. O sea, puede ser una tienda para vender comida buena para la salud, también puede ser un restaurante, ¿no? De comida saludable. En cuanto a la expresión tareas en principio imposibles, significa que al comienzo parecen muy difíciles o inalcanzables. Es una forma diferente de decir retos muy grandes, ¿no? Desafíos muy grandes. Finalmente, la frase volverlas realidad significa hacer que una idea que parecía un sueño se convierta en algo concreto. Por ejemplo, tenía el sueño de estudiar en el extranjero y logré volverlo realidad. Pero cuidado porque en España no usamos el verbo volver en esta expresión, sino hacer, o sea, hacer realidad un sueño. O también convertir un sueño en realidad. Lo decimos de las dos formas, hacer realidad un sueño o convertir un sueño en realidad. Pero bueno, en América Latina, como hemos escuchado, también se puede utilizar el verbo volver, ¿no? Volver un sueño realidad. Bien, estas pequeñas diferencias siempre me gusta explicarlas para que lo tengas claro. Bueno, pues vamos con la respuesta de David Vélez. Vamos a comprobar qué experiencias de su infancia le ayudaron a convertirse en un empresario de éxito. Patricia, yo crecí en un ambiente de mucho emprendedurismo. Del lado de mi papá son 12 hermanos, todos emprendedores. Patricia, yo crecí en un ambiente de mucho emprendedurismo. Del lado de mi papá son 12 hermanos, todos emprendedores. Aquí David Vélez usa el pretérito indefinido dos veces. Nací y crecí. Y el pretérito indefinido se utiliza para contar hechos puntuales del pasado, es decir, cosas que sucedieron una vez, como nacer o crecer. Pero recuerda que si estamos describiendo situaciones habituales en el pasado, cosas que se repetían mucho, entonces tenemos que usar el imperfecto. Por ejemplo, cuando era pequeño iba todos los domingos a casa de mi abuela. Iba es el imperfecto del verbo ir. Por otro lado, la palabra emprendedurismo, que es algo complicada, emprendedurismo es un sustantivo que se refiere pues a eso, ¿no? Al espíritu de crear negocios. Es sinónimo de espíritu emprendedor, ¿no? Emprendedurismo. Pero es un término que no se usa mucho en el lenguaje hablado. De hecho, creo que es la primera vez que tengo que decirlo. De todas formas, te pongo un ejemplo. En mi país hay mucho emprendedurismo entre los jóvenes. O sea, hay muchos jóvenes que inician su propio negocio. Bueno, en mi país no es así, pero es simplemente un ejemplo. Y llegamos a una expresión interesante. Cuando dice del lado de mi papá, se refiere a la familia de su padre. Puedes usarla de esta forma.
Del lado de mi mamá hay muchos músicos, es decir, en la familia de mi madre hay muchos músicos. Por ejemplo, el hermano de mi madre es músico, su sobrino también, etcétera, ¿no? Así que recuerda, del lado de es la opción informal para hablar de la familia de alguien. Y para resumir lo que nos ha contado, pues está claro, ¿no? Que tanto su padre como todos sus hermanos tienen negocios. De ahí le viene su interés por ese mundo. Pero hay más. Del lado de mi mamá también son 5 hermanos, todos emprendedores. Mi abuelo materno era emprendedor, mi abuelo paterno era emprendedor. Entonces crecí en un ambiente donde nadie tenía jefe. Del lado de mi mamá también son 5 hermanos, todos emprendedores. Mi abuelo materno era emprendedor. Mi abuelo paterno era emprendedor. Entonces crecí en un ambiente donde nadie tenía jefe. Aquí se repite la estructura del lado de, para hablar de la otra parte de la familia, ¿no? De la familia de su madre, donde todos eran o son propietarios de negocios. Todos trabajaban por su cuenta, sin depender de un superior, sin tener jefe, como dice él. Por lo tanto, con esa familia paterna y materna, donde todos son emprendedores, lo normal es que David Vélez también lo fuera. Del lado de su padre, todos emprendedores, y del lado de su madre también, ¿no? De la familia de uno y de la familia de la otra, de su madre. Llegamos a la segunda pregunta. ¿Cómo es la historia de que a los 12 años tuvo una vaca? Yo no entendí si la vaca se la regaló su papá o le tocó comprarle la vaca al papá. ¿Cómo es la historia de que a los 12 años tuvo una vaca? Yo no entendí si la vaca se la regaló su papá o le tocó comprarle la vaca al papá. Esta pregunta ya es más informal que la primera. La periodista usa una estructura muy común en el lenguaje de la calle. ¿Cómo es la historia de que equivale a cuéntame sobre, ¿no? Dame más detalles sobre este tema, ¿no? ¿Cómo es la historia de que? También aparece una construcción típica del español hablado. Le tocó comprarle, que significa tuvo que comprarle. Es una forma coloquial de expresar obligación. Por ejemplo, me tocó levantarme temprano para ir al médico. Es una construcción que se utiliza mucho en español. Hoy me toca trabajar. Mañana me toca hacer la compra. Otra forma de decirlo sería hoy tengo que trabajar y mañana tengo que hacer la compra. Pero utilizamos mucho el verbo tocar en estas situaciones, ¿no? Me toca o te toca ir a ti a comprar, ¿no? Patricia Lara quiere saber si la primera vaca de David Vélez se la regaló su padre o si tuvo que comprarla. Vamos a ver lo que nos cuenta el protagonista de la historia. Y digo vamos a ver porque si eres suscriptora o suscriptor de Se Habla Español en Patreon, puedes ver también estos episodios en vídeo. Venga, vamos a la respuesta de David Vélez. Tenía mis ahorritos, yo trabajaba durante las vacaciones, trabajaba ahí, algunos fines de semana trabajaba ahí. Fui ahorrando regalitos del abuelo. Tenía mis ahorritos. Yo trabajaba durante las vacaciones, trabajaba ahí. Algún fin de semana trabajaba ahí. Fui ahorrando regalitos del abuelo. David Vélez usa el diminutivo ahorritos para hablar del dinero que había guardado con cariño desde que era muy pequeño. Aunque aquí también quiere decir que no era una gran cantidad, por eso dice ahorritos, no ahorros. En español, los diminutivos como ahorritos, regalitos o casita se usan para hablar de algo pequeño, pero también para expresar afecto, o sea, cariño o cercanía, ¿no? Por ejemplo, mi abuelita me daba besitos, ¿no? Es una forma más cariñosa de referirse a los besos. No porque fueran pequeños, porque las abuelas dan besos grandes, ¿no? Pero en este caso se refiere más al sentido cariñoso. Y como te decía antes, David Vélez también repite
trabajaba en imperfecto, lo que indica una acción habitual en el pasado, algo que se repetía en el pasado. Y es que el imperfecto se usa para describir rutinas o hábitos. Lo repito porque es importante que quede claro. Por ejemplo, cuando era niño jugaba en el parque todos los días. Era algo que se repetía un día sí y otro también. Por último, la frase fui ahorrando es una forma progresiva del pasado. Significa que la acción ocurrió poco a poco. Otro ejemplo, fui aprendiendo español con la práctica diaria, es decir, poco a poco, ¿no? La construcción, por lo tanto, es verbo ir más gerundio. Te pongo un ejemplo en presente. Sería así. ¿Cómo te encuentras después del accidente? Voy mejorando, gracias. O sea, poco a poco me encuentro mejor. Volviendo a las palabras de David Vélez, como desde pequeño trabajaba durante las vacaciones, pues tenía algo de dinero y también guardaba los regalitos de sus abuelos, que también eran regalos en dinero. La historia sigue a continuación. Fui ahorrando plata y un día vi que él tenía vacas y veía que las vacas se multiplicaban. Y dije, bueno, pero qué buen negocio. Yo también quiero una vaca. Entonces lo convencí que me vendiera una vaca. Fui ahorrando plata y un día vi que él tenía vacas y veía que las vacas se multiplicaban. Y dije, bueno, pero qué buen negocio. Yo también quiero una vaca. Entonces le convencí que me vendiera una vaca. Ya sabes que en muchos países de América Latina la plata es el dinero. Dicho esto, David Vélez se dio cuenta de que el número de vacas de su padre no paraba de crecer. En este contexto, el verbo multiplicarse significa eso, crecer mucho. Por ejemplo, en los últimos años las enfermedades respiratorias se han multiplicado, o sea, han crecido mucho, ¿no? Y, por supuesto, si hablamos de matemáticas, multiplicar es una operación como sumar, restar o dividir. Bueno, el caso es que como David Vélez veía que el negocio de las vacas era muy bueno, él quiso tener una vaca propia, en propiedad, y se la compró a su padre. Y aquí usa un verbo del que no hemos hablado mucho, convencer. Convenció a su padre para que le vendiera una vaca. Y convencer es dar u ofrecer razones para que alguien haga lo que tú quieres, ¿no? Ejemplo, he convencido a mi amigo para que venga al cine conmigo. Le he dicho que no me apetecía ir solo y al final ha respondido que sí. Bien, entonces David Vélez le compró una vaca a su padre y ahora vamos a comprobar lo que sucedió después. Fueron creciendo las vacas y a la hora de irme a la universidad cuando tenía 18 años, tenía 6 vacas, me acuerdo que las vendí todas, $600. Era mucho dinero, andaba feliz con mis vacas. Fueron creciendo las vacas y a la hora de irme a la universidad, cuando tenía 18 años, tenía 6 vacas. Me acuerdo que las vendí todas, $600. Era mucho dinero. Andaba feliz con mis vacas. David Vélez nos cuenta que el número de sus vacas también fue creciendo poco a poco. En la entrevista completa lo explica mejor porque dice que su padre tenía un toro que inseminaba a las vacas para que tuvieran crías, ¿no? Por eso aumentaba el número, ¿no? El caso es que antes de irse a la universidad llegó a tener 6 vacas y las vendió por $600. Él utiliza la expresión a la hora de irme a la universidad, que significa cuando llegó el momento de irme a la universidad. Es muy común en el lenguaje de la calle. Otro ejemplo sería, a la hora de pagar no tenía dinero. O sea, cuando llegó el momento de pagar me di cuenta de que no tenía dinero.
Bien, última pregunta para nuestro protagonista. Entonces, ¿cuáles han sido sus modelos de identificación? ¿Su papá, sus tíos? Entonces, ¿cuáles han sido sus modelos de identificación? ¿Su papá, sus tíos? La expresión modelos de identificación es muy formal, se escucha poco. En este caso se refiere a personas que uno admira o imita, personas a las que uno quiere parecerse. Así yo creo que se entiende mejor. En contextos más informales podríamos decir quiénes fueron sus ejemplos a seguir o sus referencias, ¿no? Bien, pues vamos a comprobar lo que contesta David Vélez. Mi papá, mis tíos, mi mamá, mi mamá también, ella empezó desde que cuando tenía 3, 4 años tenía un preescolar. Mi papá, mis tíos, mi mamá también. Ella empezó desde que yo tenía 3, 4 años, tenía un preescolar. Aquí David repite mi mamá para enfatizar o destacar su importancia, ¿no? Y aunque la frase es algo confusa, se entiende que su madre fundó un preescolar cuando él era pequeño. Y un preescolar es como un colegio para niños muy pequeños, dentro de entre 3 y 6 años, más o menos. Esa es la etapa preescolar. Luego viene la primaria y después la secundaria. Así que, además de su padre y sus tíos, la madre también fue un gran ejemplo para David Vélez, porque era una mujer empresaria, tenía su propio negocio. Y ofrece más detalles a continuación. Fue una fundadora de un preescolar pequeño donde me cuidaban a mí y a otros niños. Ella era la administradora, ella lo empezó desde cero, yo lo cuidaba. Fue una fundadora de un preescolar pequeño donde me cuidaban a mí y a otros niños. Ella era la administradora. Ella lo empezó desde cero. Ella lo cuidaba. La frase empezó desde cero es muy común y significa que creó algo desde el principio, sin tener nada antes, ¿no? Es una expresión que también se puede usar, ¿por qué no?, en el aprendizaje de los idiomas, ¿no? Ejemplo, he empezado a aprender alemán desde cero. O sea, antes de empezar no sabía ni una sola palabra de alemán. Así que la madre de David Vélez fundó ese pequeño colegio para niños donde iba también su propio hijo. Y nos cuenta que ella era la administradora, o sea, la que llevaba las cuentas. Lo que no queda claro es si su madre cuidaba a los niños o si esa tarea la hacían otras personas. Perfecto, pues ya hemos explicado lo más importante de esta breve conversación que he seleccionado para ti. Así que ahora nos toca escucharla por última vez. David, ¿qué hechos o qué enseñanzas de su infancia moldearon esa capacidad para emprender tareas en principio imposible y para volverla realidad? Pues, yo crecí en un ambiente de mucho emprendedurismo. Del lado de mi papá son 12 hermanos, todos emprendedores. Del lado de mi mamá también son 5 hermanos, todos emprendedores. Mi abuelo materno era emprendedor, mi abuelo paterno era emprendedor. Entonces crecí en un ambiente donde nadie tenía jefe. ¿Cómo es la historia de que a los 12 años tuvo una vaca? Yo no entendí si la vaca se la regaló su papá o le tocó comprarle la vaca al papá. Tenía mis ahorritos, yo trabajaba durante las vacaciones, trabajaba ahí, algunos fines de semana trabajaba ahí. Fui ahorrando regalitos del abuelo, fui ahorrando plata y un día vi que él tenía vacas y veía que las vacas se multiplicaban. Y dije, bueno, pero qué buen negocio. Yo también quiero una vaca. Entonces lo convencí que me vendiera una vaca. Fueron creciendo las vacas y a la hora de irme a la universidad cuando tenía 18 años, tenía 6 vacas. Me acuerdo que las vendí todas, $600. Era mucho dinero, andaba feliz con mis vacas. Entonces, ¿cuáles han sido sus modelos de identificación? ¿Su papá, sus tíos? Mi papá, mis tíos, mi mamá, mi mamá también, ella empezó desde que cuando tenía 3, 4 años tenía un preescolar. Fue una fundadora de un preescolar pequeño donde me cuidaban a mí y a otros niños. Ella era la administradora, ella lo empezó desde cero, yo lo cuidaba.
Así como David Vélez transformó la banca en América Latina con Nubank, hay muchas otras personas que también lograron cambiar el mundo gracias a ideas revolucionarias y al uso creativo de la tecnología. Uno de los ejemplos más conocidos es Larry Page y Sergey Brin, los fundadores de Google. Su idea de organizar la información del mundo y hacerla accesible para todos cambió por completo la forma en que buscamos, aprendemos y también nos comunicamos, ¿no? Y gracias a eso también hicieron muchísimo dinero. También está el caso de Mark Zuckerberg, que es el creador de Facebook, quien transformó la manera en la que las personas se conectan y comparten sus vidas o detalles, episodios, momentos de sus vidas, ¿no? Su plataforma dio origen a una nueva era de redes sociales y de comunicación digital, aunque creo que cada vez se utiliza menos, sinceramente, ¿no? Otro caso es el de Nikola Tesla, un inventor, podemos decir, adelantado a su tiempo, ¿no? Gracias a sus investigaciones sobre la corriente alterna, hoy tenemos electricidad en nuestros hogares. Y Tesla también imaginó tecnologías que solo décadas después se harían realidad. Y no podemos olvidar a Henry Ford, quien no inventó, es verdad, no inventó el automóvil, pero sí revolucionó su producción. Gracias a su sistema de fabricación en cadena, los coches se volvieron accesibles para millones de personas. Y todos ellos tienen algo en común. Vieron una necesidad, imaginaron una solución y se atrevieron a hacerla realidad. Como David Vélez, no solo pensaron en grande, sino que también actuaron con determinación. Estas historias nos recuerdan que las ideas pueden cambiar el mundo y que el idioma, como el español que estamos aprendiendo, es una herramienta poderosa para compartir esas ideas. También es muy poderosa la transcripción de este episodio porque te va a ayudar a mejorar y ya sabes que puedes descargarla de manera completamente gratuita y sencilla en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es/audios. Por último, sigo esperando que más oyentes se conviertan en suscriptores de Se Habla Español en cualquiera de las plataformas. Se puede hacer en Patreon, en Apple Podcasts, en Spotify o en iVoox. Estoy haciendo un esfuerzo muy grande creando contenido extra todas las semanas. Así que si escuchas estos episodios de manera habitual, te agradecería mucho que me apoyaras de esa forma. Apenas son 4 o 5 euros al mes. Así que espero que lo hagas. Y nada más, te recuerdo que ya tienes a tu disposición el contenido extra de este episodio 245. Ojalá que te guste. Adiós.